Bueno, la cena del Señor se acerca. Me he estado divirtiendo con AI. Entonces, él ha estado haciendo AI y él ha estado haciendo mis imágenes. Quizás pueda conseguir a John. John, ¿puedes traer el que tiene la cruz con las tablas? Gran parte de la iglesia nunca enseña sobre esto. Ya sabes, cuando Jesús murió en la cruz, quiero decir, antes de morir, Él tuvo la cena del Señor y sabía lo que iba a suceder. Y ellos tuvieron la cena. Amén. Pero una de las cosas que tenía que suceder para que todo se cumpliera era que Jesús tenía que clavar. Todos pueden ver eso. Jesús tuvo que clavar, sí, la ley, los 10 mandamientos en la cruz. Y la gente discute conmigo, los líderes discuten conmigo sobre esto, que la ley todavía está vigente, porque Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero lo cumplió. Si lo cumplió, lo eliminó. Bueno, así que no estamos bajo la ley y ambos no pueden coexistir. Bueno, no se puede tener la ley y el nuevo pacto al mismo tiempo. Así que cuando Jesús murió en la cruz y cuando partió el pan, Él entendió que sabía que eso tenía que suceder para que Él pudiera ser nuestro sumo sacerdote. Bueno, no es posible tener el antiguo pacto y el nuevo pacto en vigencia al mismo tiempo. Así que cuando tomamos la cena, debemos darnos cuenta de que este es el cuerpo que fue partido por nosotros bajo el nuevo pacto. Gran parte de la iglesia dice, no, haz lo correcto. Está bien, ve y arrepiéntete de tus pecados. Vamos, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes cuando un líder te dice que te arrepientas de tus pecados? ¿Sabes lo que están haciendo? Se burlan de la sangre de Jesús y escupen sobre ella. Piénsalo. Bueno, no pisotees la sangre de Jesús, ya sabes, pecando. Pisoteáis la sangre de Jesús al volver a someteros a un pacto inferior que está siendo abolido. La ley, los 10 mandamientos, dice que fue clavado en la cruz. Si fue clavado en la cruz, no tienes derecho a obedecerlo. Phil, no puedes decir eso. ¿Sabes? Necesitamos los 10 mandamientos. Necesitamos santidad. Ahora es justo en ella. Tú sabes que liberará el poder sobrenatural en tu vida. Cuando salgas de ese sistema y decidas que no, que me quedaré bajo el nuevo pacto solamente, donde Dios se relaciona contigo, no con tu desempeño. Bueno, Dios no te sana porque hiciste todo bien hoy. Él no te sana porque eres cristiano. Él te ha sanado por medio de Cristo, por lo que hizo en la cruz. Y clavó esa cosa en la cruz para que no tuvieras que sentirla. Sé que mucha gente dice, no, pero tienes que hacerlo bien y tienes que, ya sabes, nunca nos sentiremos lo suficientemente dignos. Pero cuando entras en la palabra y te das cuenta, oh, espera, la ley está cancelada. La ley ya no es mi amo. Ya no estoy bajo ese sistema por sus heridas. Califico y estoy sanado. Amén. Si tengo que pasar por todos estos obstáculos para sanar, entonces la Escritura dice que por sus heridas fuiste sanado en tiempo pasado. No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Amén. Entonces quiero liberar la sanación. Sé que si alguien quiere, por ejemplo, una chica, quiere poner las manos sobre las rodillas de Nona y creer, amén. Tú también, Coco, ¿vas a orar por Nona? Padre, como nuestro Señor, toma el cuerpo que fue partido por nosotros. Padre, te doy gracias ahora mismo. Es por tu gracia que somos salvados y por tu gracia que somos sanados. En este momento, Padre, como creemos, llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias a la cruz.
los aburriste. Y Padre, ahora mismo hacemos ese intercambio ahora mismo en el nombre de Jesús. Liberamos tu poder curativo. Hablo a esas rodillas. Hablo a toda enfermedad y dolencia con el sonido de mi voz ahora mismo. La enfermedad se va ahora. Todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia ahora mismo dobla sus rodillas ante el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias. De nada. Gracias, Padre, por lo angelical. Ahí está. Padre, gracias ahora mismo. Habla vida y sanación. Declaro cartílago nuevo ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Restauración, sanación. Padre, gracias por cada enfermedad, incluso los corazones rotos. Gracias, Señor tu Dios, que sana el quebrantamiento, los problemas emocionales, todo dolor. Padre, hablamos ahora mismo vida, belleza por cenizas, cada lugar de carencia. Padre, decreto abundancia por tus llagas, Jesús. Gracias, Señor. Un perro cristiano así toma la cena del Señor. La noche que Jesús fue traicionado, dice que tomó la copa y dijo, esta es la copa en mi sangre del dijo, esta es la copa en mi sangre del nuevo pacto. Jesús vio que iba a la cruz. Él iba a quitar la ley, los 10 mandamientos, toda la ley ceremonial y poner en efecto el nuevo pacto que dice que Jesús dijo, nunca más, nunca más, nunca más recordaréis nuestros pecados. Es para tu gloria, Jesús. Quitaste cada obstáculo, cada voto, cada gramo de vergüenza, cada gramo de culpa y condenación. Lo quitaste y lo clavaste en la cruz y declaras libertad sobre nosotros. No hay, pues, separación. No hay condenación jamás para aquellos que están en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Porque nos ve. Sí, ese es mi chico. Tendremos que bautizarlo pronto. John, ¿puedes mostrar la imagen de las 2 montañas? Vamos a tener que imprimirlo y traducirlo. En realidad, eso es lo que me recuerda. Las enseñanzas de Rob Rufus son, sí, tengo el 5º video casi listo, así que lo estoy preparando. Entonces será en español y podemos hacerlo. Lo haremos en varios idiomas también. Mandarín. Podemos hacerlo en nuestro filipino. Amén. No hay. Sí, lo haremos en italiano también. Y los africanos también. Por ejemplo, Charmaine. Ahora podemos hacer todas estas cosas. Amén. Y yo creo en esas 2 enseñanzas de Rob que cambiaron mi vida, y te lo digo ahora, la van a revolucionar. Bueno, va a revolucionar las cosas. Amén. Que este evangelio va a salir a la luz y va a impactar a muchas iglesias. Amén. Amén. Y veremos avivamiento. Amén. Entonces, las obras milagrosas con gracia no pueden funcionar bajo la ley. Os lo digo ahora. Pero bajo la ley esas cosas desaparecen. Amén. Bueno, estoy emocionado. He comenzado a, puedo decir, afinar mi... Sí, se puede. Sí. Pero recuerda que se desvanece. Por eso dice que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque no querían ver su gloria desvanecida. Así que sí, y bajo puedo decir, mezclas, hay algunos milagros, pero estamos posicionados para ver los milagros
más grandes, estamos posicionados para ver los milagros más grandes. Amén. Así que no tengáis miedo si lo angelical empieza a manifestarse. Dios prometió que su gloria se manifestaría en esta iglesia, visiblemente. Bueno, no te asustes cuando el humo, la nube de gloria, entre, porque si pudo suceder bajo un sistema de antiguo pacto, ¿por qué no debería suceder ahora bajo un nuevo pacto para su novia? Amén. Y si lees el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos estábamos teniendo encuentros. Los angelicales estaban sacando a la gente de la prisión y nos asustamos cuando sabemos que tenemos que prepararnos. Amén. Y sí, los ángeles son reales. La presencia de Dios es real. Su Espíritu Santo está aquí. Amén. Y hoy quiero enseñar sobre un tema que creo que, si no entendemos, hay dos montes, dos pactos. La Biblia los llama dos montes o dos madres. Y los dos pactos, en realidad, solo hay un pacto vigente. Y es el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y gran parte de la iglesia aún no ha llegado a comprender que el nuevo pacto no contiene ley. Supongo que esto es lo que debes hacer si quieres entender o discernir si una iglesia predica un evangelio confuso. Bueno, si hay una pizca de ley de lo que tienes que hacer para ganar o merecer, inmediatamente sabes que esa es la ley. Bueno, bajo el nuevo pacto todo está hecho. Lo recibimos por febrero, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Bueno, estamos salvados, entramos en la realidad. Mira, somos salvos por gracia mediante la fe. Amén. Si eres salvo por tu arrepentimiento y confesión y todo eso, entonces, ¿por qué necesitas a Jesús? Verdadero. Si puedes estar bien con Dios mediante tus esfuerzos, ¿por qué necesitas a Jesús? Bueno, así pues Jesús murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Él lo hizo todo por nosotros. No significa que no hagamos nada. Sí, tenemos que luchar mucho para permanecer en esta gracia porque seremos atacados. En el momento en que entras en esta revelación de la gracia, todos los demonios del infierno intentarán detenerte. Bueno, esta revelación lleva años. A Pablo le tomó 14 años obtener la revelación. Dios lo llevó al desierto y le dijo, te voy a mostrar esta revelación. 14 años. Luego salió y digamos que se encontró con la oposición de los otros apóstoles y Pablo los llamó falsos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Wow. Avenue. Por eso Pedro y Pablo discutieron. Ese argumento se debía a que Pedro todavía estaba bajo la ley. Él todavía estaba mezclando la ley y la gracia y Dios decía, no más. Amén. Entonces creo que Dios está cambiando. Él está cambiando las cosas. Él nos está preparando para esta asombrosa revelación. Amén. Y necesitamos entender el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bueno, no puedes permanecer de pie en cada montaña. Amén. Ya sabes. Hay una revelación que está aquí y que ha estado fluyendo durante años. La iglesia todavía lo rechaza. Todavía es como, oh no quiero eso porque le va a dar a la gente una licencia para pecar y todo eso. Y así sucesivamente. No es la gracia la que da a la gente licencia para pecar. La gente pecará ya sea que licencia para pecar. La gente pecará ya sea que esté bajo la gracia o bajo la ley. Bueno, pero cuanto más entres en la ley, pero cuanto más entres en la gracia, mayor victoria tendrás sobre el pecado. Amén. Así que hoy quiero hablar acerca de entender los dos montes, los dos pactos, y ¿lo tienes, John? Sí. Bueno, entonces tienes un pacto de ley por un lado
y parece bastante aterrador, ¿verdad? El pacto de gracia, y he hecho la pregunta, ¿cuál escalarás? El monte Sión produce esclavitud, produce condenación, muerte, obras. ¿Dónde está la gracia o el monte Sión? O podemos decir que Saría produce libertad, sol, vida, fe, sobrenatural, natural también. Amén. Entonces, si quieres tener éxito en la vida, ¿en qué montaña vas a pararte? Uno produce la muerte. Y tú puedes ir a una iglesia y cuando predican los 10 mandamientos, ¿sabes lo que están predicando? Muerte. He escuchado de muchas iglesias, sí, vengan a la iglesia. Vamos a predicar sobre los 10 mandamientos. Y Pablo lo llama ministerio de muerte. Hola, ¿quieres ir a una iglesia y morir? Sí, venir. Uno es un ministerio de muerte y el otro es un ministerio de vida. ¿Cuál elegirás? Esto es lo que la iglesia no entiende. Las dos montañas o dos alianzas representan dos sistemas de creencias. Bueno, por eso Pablo dice en Romanos 12, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, ¿quieres renovar tu mente a la ley o quieres renovar tu mente a la gracia? Si lees el contexto, eso es de lo que está hablando. No es así. La palabra mundo no está en el griego original. Dice ser trans y no conformarse al patrón de esta era. Entonces, si lees el griego, verás que la palabra mundo no está allí. Bueno, así que cuando Pablo está enseñando, no seáis trans, no os conforméis, sino transformaos. Él está diciendo, salid de la ley y entrad en la gracia. Bien, la ley produce un pensamiento que produce muerte. La gracia produce un pensamiento que produce vida. Amén. Uno realmente rechaza a Dios. Sabes que la ley rechaza a Dios. Cuando estás establecido en esta mentalidad y se lleva a cabo, voy a decir esto, se necesitan años de desaprendizaje. Cuando vienes a la iglesia se supone que debes desaprender muchas de las cosas que la religión nos ha enseñado, el mundo nos ha enseñado, las culturas. Entonces, ya sabes, la mayoría de las culturas están establecidas bajo la ley. Comunismo. ¿De dónde cree usted que surgió el comunismo a partir de este control? Lo verás en cualquier sistema del mundo. Comunismo, fascismo, lo que sea. Todos ellos tienen algo llamado control. ¿De dónde viene eso? Esa cosa, la ley. Bueno, por eso tenemos que renovar nuestra mente a partir de eso. Amén. La iglesia necesita salir de la ley. Cuando Dios me dio esa palabra hace años, me asusté muchísimo. Bueno, cuando Dios me dijo, y se lo he dicho a muchos otros pastores, y ellos dicen, ellos dicen, sé que estás engañado. Cuando escuché quitar la ley a mi gente, pensé, wow, si eso no te pone el temor de Dios, no lo sé. Amén. La iglesia nunca fue invitada a la ley. ¿Y por qué Dios te invitaría a algo que está muerto? Verás en un minuto que la ley, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, todo el sistema ha desaparecido. Bueno, cualquier pastor, cualquier líder, os digo ahora, no tiene el temor del Señor. Si todavía predican los 10 mandamientos, están violando absolutamente la palabra de Dios. Amén. Vayamos a Gálatas 4. Gálatas 4, 24 a 26 dice, estas cosas se toman en sentido figurado. Dice, las mujeres representan 2 pactos. Un pacto es del monte sí y da a luz hijos que serán esclavos. Bien, ¿quién quiere ser esclavo? Y puedes ir a la iglesia y decir, oye, vamos a enseñar sobre los 10 mandamientos. ¿Quién quiere ser esclavo? Dice, ¿quién y el monte sí y da a luz hijos que serán esclavos? Esta es Agar.
¿De acuerdo? Sabes, hay una religión por ahí que no voy a mencionar, pero nació de Hagi. Sus hijos son israelitas. Ahora bien, Hagi significa monte Sí en árabe, corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque está en esclavitud con sus hijos. Pero Jerusalén está arriba, es libre y es nuestra madre. Entonces, ¿de quién es la madre o de qué montaña eres? Déjame explicarte el pacto de la ley. Ve rápidamente a Éxodo de Juan. Recuerda toda la historia. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al desierto y dijo, quiero darte un pacto, quiero ser tu esposo. Dios los sacó de Egipto, ¿de acuerdo? No solo para adorarlo, sino que Él quería ser su esposo. Y ellas dijeron, no, no queremos eso. Queremos ser bendecidos según nuestro desempeño. Y Dios dice, está bien, ¿obedecerás mis mandamientos? Sí, no te preocupes, podemos hacerlo. Y ellos dicen, está bien. Entonces, dice en Éxodo 19 que Dios tuvo que prepararlos. Dice, después que Moisés bajó de la montaña donde estaba el pueblo, los consagró y lavaron sus ropas. Luego les dijo, prepárense para el tercer día, abstenerse de tener relaciones sexuales. A la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre la montaña y un sonido de trompeta muy fuerte, y todos en el campamento temblaron. 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. El versículo 18 dice, el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba con violencia. Y mientras el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, Moisés habló, y la voz de Dios le respondió. Si hubieras visto esa montaña, es como el dibujo. Te hubieras asustado, ¿verdad? Y Dios dice, no, sube. Ellos dicen, no, no voy a subir allí. Dios quería hacer un pacto con todos ellos, no solo con Moisés. Bueno, pero estaban aterrorizados y les dijimos, envíenle a Moisés, nos lo tomaremos con calma, nos quedaremos aquí porque estamos asustados. La ley, puedo decirlo, asusta muchísimo a la gente, y así debería ser. Esa es la ley, pero es el fuego del amor de Dios. Mira cómo lo ves. Moisés no vio lo mismo, pero subió corriendo a la montaña y dijo, sí, voy a subir, quiero encontrarme contigo. Todo Israel debía subir, todo Israel, porque Dios quería que todos ellos lo encontraran. Entonces, ¿te imaginas desde la perspectiva de Dios y todos dicen, no te quiero, solo danos los 10 mandamientos y estará bien? Al minuto siguiente dicen, Moisés, sube por nosotros, nos quedaremos aquí, lo tomaremos con calma. Y luego, ¿qué hicieron? En el momento en que cayeron los 10 mandamientos, ya estaban construyendo un ídolo. En el momento en que entras en acuerdo con la ley, los 10 mandamientos, pecarás. La ley no fue diseñada para hacerte santo, sino para causar que el pecado aumente. Romanos 4, creo, dice que la ley fue dada para aumentar el pecado, no para hacerte más santo. Y hay maestros que predican sobre los 10 mandamientos. La ley es santa, perfecta, ¿verdad? No me malinterpretes, ¿de acuerdo? La ley no es mala, tenía un propósito. Cumplió su propósito y ya no está en su lugar. Amén. Por eso tenemos que renovar nuestras mentes, porque lamentablemente fuimos criados en nuestra cultura. La mayoría de las naciones son criadas con la cultura de la ley. Correcto. La mayoría de las culturas tienen eso incorporado. Si haces algo mal,
serás castigado. Amén. Si haces algo mal, estás maldito. ¿Quién quiere esa religión? Amén. Vayamos al nuevo pacto. Ahora bien, aquí hay algo que mucha gente no se da cuenta. Solo hay 2 pactos, ¿verdad? El pacto abrahámico no era el pacto abrahámico. Fue el comienzo del nuevo pacto. Entonces, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la gente lo llama el pacto abrahámico, pero Dios no hizo un pacto con Abraham. ¿Estás conmigo? Fue el comienzo del nuevo pacto. Bueno, se inició, pero aún no se cumplió. Amén. Así que leemos eso en Génesis. ¿Entiendes, John? Buenos días, Prashanti, desde la India. Entonces dijo el Señor: tráeme una cabra egipcia y un carnero de 3 años cada uno, junto con una tórtola y un palomino. Abraham trajo todo esto ante él, los partió en 2 y colocó las mitades una frente a la otra, pero a las aves no las partió en 2. Lo siento, los pájaros no los cortó por la mitad. Entonces las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentó. Mira lo que dice, verso 12. Y aconteció que cuando el sol se ponía, Abraham cayó en un sueño profundo, y una oscuridad espesa y terrible lo envolvió. Luego pasa al versículo 17. Dice: cuando el sol se puso y cayó la oscuridad, apareció un brasero humeante con una antorcha encendida y pasó entre los pedazos. Bueno, así es como en los viejos tiempos solían hacer los pactos. Entonces mencionas esa imagen, John. La IA o IA no te permitirá dibujar imágenes de animales o personas muertas. Entonces tuve que pedirle que dibujara los animales vivos. Está bien. Entonces Abraham estaba en la tienda. Él estaba dormido. Dice que estaba dormido. Para que se pueda cortar un pacto, se necesitan 2 partes. Correcto. El trato fue que Abraham cortó la vaca, las cabras y todo lo demás y los puso en un camino. Entonces, uno de un lado y otro del otro. Y para llegar a un acuerdo, usted caminaría a través de ellos diciendo: estoy de acuerdo con este pacto y cumpliré con los términos de este, cualesquiera que sean los términos estipulados en el contrato. ¿Correcto? Así que Abraham tenía que hacerlo con Dios. Bueno, eso estaba destinado a ser así. Si Abraham iba a ser, digamos, el beneficiario del pacto, él tenía que caminar por ese camino con el saco y los animales. ¿Me sigues? Pero ¿dónde estaba él? Abraham estaba dormido. Entonces alguien más tomó su lugar. Por eso ves una olla humeante y una antorcha encendida. ¿Puedo pedirte que adivines quiénes eran? ¿Quién de la Trinidad? Padre, Hijo. Correcto. Así, Padre e Hijo recorrieron los sacrificios. Así pues, en ese día Dios hizo un pacto entre Padre e Hijo llamado el Nuevo Pacto, y a todo el que creía se le consideraba justo. ¿No fue declarado justo Abraham porque creyó a Dios? Sí. Entonces dice que Dios le dio crédito a Abraham como justo porque él era un hombre de fe, porque creyó en la promesa que Dios le hizo, etcétera, etcétera. Ese es el Nuevo Pacto. Es el pacto de gracia. Lo bueno de esto es que no puedes arruinarlo. Mira, si fuera Abraham y Dios tuviera que confiar en su obediencia, estaríamos en problemas porque no sería diferente al pacto mosaico. El pacto mosaico, Dios hizo un pacto con Israel, tenían que obedecer todos los requisitos de la ley y recuerda que Dios dijo, ya sabes, roció la sangre sobre el pueblo y los 10 mandamientos, y así sucesivamente. Pero los 3,000 que había ese día murieron. En el momento en que se rompió ese pacto, 3,000 personas murieron a causa de la ley, y la gente quiere ese pacto.
En el momento en que en el momento en que se dio la ley mosaica, murieron 3,000 personas. Dios tuvo que irrumpir contra ellos. Y si Moisés no hubiera destruido las tablas, todo estaría muerto. Todos ellos. Bueno, piénsalo. Si Moisés no hubiera roto el primer lote de tablas, todas habrían muerto, porque todos desobedecieron. Ese es el pacto que la mayoría de las iglesias quieren. Y dice que en el día de Pentecostés, cuando se cumplió el nuevo pacto, 3,000 personas fueron salvadas. 3,000. Leíste el libro de los Hechos en el día de Pentecostés y dice que 3,000 personas fueron salvadas. El día de Pentecostés, bajo el antiguo pacto, murieron 3,000 personas. Nuevo pacto, 3,000 personas salvadas. Amén. ¿Cuál quieres? Pero quiero estar seguro. Quiero uno aquí, uno allá y hacer eso. Sí. Bueno, acabo de ponerlo de nuevo. El primero, Juan, con el río. No querrás saltar a ese río. Bueno, no tiene sentido ni siquiera meter el pie en el río. Debes permanecer en el monte del nuevo pacto. Amén. En el momento en que pones el pie ahí, ya estás perdido. Bueno, porque estás diciendo, no confío en ti, Jesús. No confío en tu trabajo, que eliminó por completo todos mis pecados. Vean los nuevos Gálatas. Pablo dice en Gálatas, hay 2 montes, 2 madres, 2 pactos. Bueno, ¿a cuál perteneces? Uno produce esclavos, uno produce hijos, hijas. Amén. Vea el momento en que Jesús murió en la cruz. ¿Todos recuerdan lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz? Y muchos líderes e incluso teólogos no lo entienden. Bueno, déjame preguntarte, ¿nació Jesús de la tribu de Leví? Necesitas. Esto es importante, ¿tú entiendes? Jesús nació de una tribu particular. ¿Lo dice la Biblia? Judá. Correcto. Bueno, él no nació de la tribu de Leví. Leví era todo el linaje del sacerdocio bajo el antiguo pacto. Correcto. No tenía derecho bajo la ley a ser sumo sacerdote. Pero sabemos que la Biblia dice que él se convirtió en nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Aquí está la cuestión. No es posible tener 2 sumos sacerdotes trabajando al mismo tiempo. No puedo. Es imposible. Son mutuamente excluyentes. Bueno, no escucharás esta enseñanza en la mayoría de las iglesias. La mayoría de la gente no lo entiende. Había 2 sacerdotes, 2 pactos. Uno tenía que acabar con el otro. Tuve que hacerlo los 2. Es por eso que hay los 2. Es por eso que hay cristianos allí que no pueden esperar a que Israel construya el templo. ¿Para qué? Jesús eliminó todo ese sistema. Te lo voy a mostrar. Entonces, en el momento en que Jesús murió en la cruz, ¿qué sucedió en el templo? Dice que el velo se rasgó de templo. Dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Correcto? Imagínate que estás de pie como sumo sacerdote y estás a punto de ofrecer los sacrificios y eres el sumo sacerdote. Imagínate que estás allí parado, Jesús acaba de morir en la cruz y el voto va de arriba a abajo. Te asustarías porque sabrías que no podrías entrar allí hasta que hubieras hecho todos los rituales y demás. Así que cuando el velo se rasgó en 2, si yo fuera el sumo sacerdote, habría salido corriendo. Porque bajo la ley, si entras y no cumples con todos los deberes y rituales, eres hombre muerto. Entonces el voto se rompió y luego por alguna razón continuaron con los sacrificios día tras día y continuaron. Y no conozco ninguna historia en la historia judía donde se detuvieron, pero dice que continuaron y obviamente en el año 70
después de Cristo. C, cuando los romanos lo destruyeron. Se aseguraron de que nunca volviera a implementarse, pero Él quiere traerlo de vuelta. Así que cuando los veáis ofreciendo los sacrificios, corred. No quiero estar cerca de Israel cuando eso suceda. No quiero decir nada malo de Israel, pero Jesús acabó con todo ese sistema. Les garantizo que entonces se levantará el anticristo y podríamos tardar días, semanas, quién sabe, en el momento en que comiencen a ofrecer los sacrificios. Cuidado. Bueno, no se dejen engañar y digan, cuidado. Bueno, no se dejen engañar y digan, oh sí, tenemos que, ya saben, ir allí y Dios regresará y se sentará en el trono. No te dejes engañar. Bueno, Dios no regresará por ese sistema. Amén. Simplemente mencioné Hebreos 7, Juan, el cambio del sacerdocio. Bien, estamos hablando de dos pactos. Dos pactos tuvieron dos ministros. Uno ministraba desde un lugar de condenación, de ley, mientras que el otro ministraba desde un lugar de gracia y libertad. Hebreos 7:12, para cuando se cambie el sacerdocio. Bueno, pensemos lógicamente. Si tiene que haber un cambio en el sacerdocio, ¿por qué diría eso? Que tiene que haber un cambio en la ley. Quiero que piensa en lógica. El escritor de Hebreos dice, si hay un cambio en el sacerdocio, debe haber un cambio en la ley. ¿De qué se trata todo esto? Como dije, no es posible tener esos dos pactos vigentes y en funcionamiento al mismo tiempo. Bueno, en el libro del Apocalipsis dice que hubo silencio en el cielo durante media hora. El momento en que Jesús murió en la cruz y subió al cielo como nuestro sumo sacerdote, como puedes ver a la derecha. Vuelve a mencionarlo, John. Los dos sumos sacerdotes. Bueno, el de la izquierda es el sacerdote del antiguo pacto y Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Entonces, cuando Jesús entró al cielo, dice que entró al cielo como nuestro sumo sacerdote y ofreció su sangre. Y entonces estaba a punto de hacer lo que los sacerdotes del antiguo pacto harían. Pero dice que su sacrificio iba a ser de una vez por todas y para siempre. Bien, en el momento en que hizo eso, dice el momento en que entró al cielo, silencio durante media hora. Dios dijo, detengan los sacrificios, mi hijo está aquí. Así que el Padre estaba esperando mientras su hijo cumplía con su deber como sumo sacerdote. Amén. Entonces, Jesús vino al cielo y hubo silencio, lo cual significa el sistema del antiguo pacto, los sacrificios y el incienso y todo eso. Dios dice, cállenlo, mi hijo está aquí. Amén. Y en el momento en que la sangre tocó el propiciatorio, el Padre dijo, hecho, te declaro justo. Amén. Romanos dice que en el momento en que Jesús dice que por haber sido declarado justo, Jesús resucitó de entre los muertos. Desde nuestro tiempo tomó 3 días. Desde el tiempo del cielo, solo media hora. ¿Me entiendes? Así que en el cielo solo tomó media hora, pero aquí 3 días. Así que en el momento en que Jesús roció la sangre sobre el propiciatorio, el Padre la vio y dijo, perfecto. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. No solo nuestros pecados, sino los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo perdonados. ¿De acuerdo? No vas al cielo porque tus pecados fueron perdonados, sino porque crees en Jesucristo. Amén. Así que este sumo sacerdote, por eso dice que cuando hay un cambio en el sumo sacerdote, tiene que haber un cambio en la ley. ¿Qué cambió? Se acabó. Hebreos 8. Vayamos allí.
De hecho, ese es el último uno. Hebreos 8:13. Sí, ese es. Mira lo que dice. Hebreos 8:13 dice, al llamar nuevo a este pacto, ha hecho obsoleto el primero. ¿Cuántos líderes no leen esto? Dicen, oh, Jesús no abolió la ley, pero aquí dice que está abolido, se ha quedado obsoleto. La ley, el primer pacto, queda obsoleto. Dice que lo que ahora está obsoleto y anticuado pronto desaparecerá. Hay iglesias que no diré que han eliminado esto y dicen, oh no podemos tener esto de otra manera. Sí, no existe. Esta parte, como usted sabe, debe ser del antiguo pacto, cuando el escritor dijo que cuando hay un cambio en el sacerdocio, debe haber un cambio en la ley. El cambio significa borrado. No es posible que los dos sistemas funcionen juntos. Por eso la iglesia está confundida. Hola, porque todavía quiere algo de aquello. Ya sabes, debemos diezmar porque el diezmo existía antes de la ley. Pero sí, también lo fue la circuncisión. Ya sabes, la circuncisión, el recorte que había antes de la ley. Pero fue introducido en la ley para mantener a Israel encerrado. Dice, amén. Ahora que ese pacto ha desaparecido, estamos bajo un nuevo pacto. Dios ya no exige de ti perfección. Él te lo dio. Amén. Así que la ley estaba obsoleta y anticuada. Esos son los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ya casi termino. Hecho. Pasemos rápidamente al último. Vayamos a Colosenses. En realidad, Colosenses 2. Y aquí hay otro. No oirás a los líderes hablar así acerca de esta escritura. Bueno, Colosenses 2:13-14 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios los hizo a ustedes, no a ustedes. Dios los hizo a ustedes. Amén. Teniendo esto en cuenta y lea atentamente. Habiendo cancelado el cargo de nuestra deuda legal que estaba contra nosotros y nos condenaba. ¿Qué nos condena? La ley. Jesús no nos condena porque simplemente nos perdona. ¿Correcto? Piensa en la lógica. Si Él te ha perdonado, ¿por qué te condenaría? Todos tus pecados perdonados. Todos tus pecados fueron perdonados antes de que los cometieras. Fueron perdonados. Amén. Y dice que se lo quitó y lo clavó en la cruz. Los 10 mandamientos, esos son los 10 mandamientos. Él clavó esto en la cruz. El sistema de mosaico ha desaparecido. No lo traigas de nuevo a la iglesia. ¿Acaso todos los dirigentes que están ahí escuchando, incluso los fariseos a quienes no les gustó, y hay muchos de ellos, no creen que la ley, los 10 mandamientos, hayan sido clavados en la cruz? Se ha ido. Pero necesitamos los 10 mandamientos para la santidad. No, dice la bondad de Dios, la gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento, no los 10 mandamientos. Amén. ¿Podemos terminar rápidamente con Hebreos? Hebreos 8. Este debería ser otro clavo en el ataúd de este antiguo pacto. Así pues, en realidad, el ministerio que Jesús ha recibido es tan superior al de ellos como el pacto del cual Él es mediador es superior al antiguo, puesto que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Porque si no hubiera habido nada malo con el primer pacto, con el pacto mosaico, no habría habido lugar. No hubiera habido un sí, se hubiera buscado otra. No hay lugar. Así que Dios encontró faltas en el antiguo pacto. Leíste Hebreos y Dios encontró fallas en ese antiguo pacto. Él dijo, ¿es débil e inútil? Dice que era débil e inútil porque no hizo nada perfecto. Estaba entero. No me malinterpretes.
La ley era santa, perfecta, justa y buena, pero no hacía nada perfecto. Entonces Dios dice, me estoy deshaciendo de eso. Los haré perfectos bajo un nuevo pacto y ya no vivirán sus vidas de acuerdo a eso. Amén. Amén. Mira, solo que cada pacto representa una montaña. Cada pacto representa un árbol. Recuerda, en el jardín había 2 árboles. Jesús murió en el otro árbol, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Él murió en él y lo mató. Solo hay un árbol. Amén. Solo hay un árbol y se llama árbol de la vida. Amén. Y no puedes entrar en ese árbol con tus buenos esfuerzos. Dios dice, venid por gracia mediante la fe. Amén. Nosotros ya no necesitamos esforzarnos más. Deja de esforzarte, solo recibe. El nuevo pacto se trata de recibir lo que Dios ya ha hecho por gracia a través de la fe. Amén. Así es como vives tu vida, por gracia mediante la fe. Todas las promesas son sí y amén. Los recibís por gracia mediante la fe, no a través de tus obras. Dice que estás tratando de ser justificado por tus obras. Dice que estás alejado de Cristo. Ya sabes, hay un espíritu encantador, pero no voy a entrar en detalles. Hay un espíritu hechizante. En el momento en que se introduce la ley, se introduce a Jezabel. Traes espíritus de brujería a la iglesia. Me he encontrado con estos espíritus demoníacos. Bueno, sé cómo es. En el momento en que introduces la ley, los 10 mandamientos en la iglesia, invitas a Jezabel, espíritu de muerte, espíritu de brujería a la iglesia, y todos dicen, sí, predicador, amén. Y la gente absoluta me quedo asombrada. Pablo dice, estoy asombrado. Dice, ¿quién te ha fascinado? Bueno, si quieres hacer guerra espiritual, simplemente mantente en la gracia. En el momento en que te mantienes en gracia y eliges mantenerte en gracia, serás atacado. Pero en el momento en que te mantienes firme, Él lo odia y huye. Esa es tu guerra espiritual. Guerra espiritual, dice Pablo, pónganse la armadura completa, la coraza de justicia, lo que sea, y permanezcan en la gracia. Cuando estás en esta gracia, dice, el enemigo dice, mira, eres un pecador, mira lo que hiciste, pateaste al gato. Él dice, sí, pero sigo siendo la justicia de Dios. Amén. Esa es la guerra espiritual, amén. Si no me malinterpretes, necesitamos hacer guerra espiritual, porque necesitamos sacar a esas personas de la oscuridad a esta gracia. Amén. Así que Padre, te agradezco por hoy. Padre, gracias. Que cada persona que haya escuchado esto, deje que su corazón sea cambiado, transformado, para levantarse como hijos e hijas que invadan lo imposible. Nos llamaste a invadir lo imposible, a trabajar con los ángeles, a trabajar con lo sobrenatural, a traer el cielo a la tierra, no a calificar por nuestro hacer o volver bajo la ley y hacer todos los sacrificios. Padre, gracias. Fue hecho en la cruz. Y Padre, recibimos el banquete asombroso de tu gracia. Gracias, Señor. Tú borraste nuestros pecados, no solo nuestros pecados, sino los pecados del mundo, que ya no estás contando los pecados de los hombres. Como dice en Corintios, nunca más nos contarás nuestros pecados. Gracias, Señor. Nos justificaste, nos glorificaste, nos lo has dado todo. Te amamos, Jesús. Amamos esta gracia asombrosa que transforma corazones, transforma naciones. Y declaramos la victoria de Cristo este día en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dijo, amén, amén.